Bueno, Fukuyama, digamos, si la historia se terminó, bueno, lamento decirle a Fukuyama, la historia volvió. Y volvió con tanques y volvió con drones. A ver, para saber, bueno, recién esbozamos un poco cuáles eran las causas de la guerra, así que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que aceptaría? Sí, a ver, ¿quién va a poner las condiciones para finalizar la guerra? ¿Sí? Y hoy por hoy pinta que va a ser Rusia, porque como mencionaba antes, Ucrania está agotada. Ucrania por sí sola no podría defenderse si no fuera por la ayuda material de Estados de Occidente, principalmente Estados Unidos. Ahora, hay señales de que sus aliados se están bajando del carro, si o tienen ganas de bajarse del carro. Seguimos entonces con Federico Bauhage, que nos está contando esta historia desde un punto de vista historiográfico, lo sucedido, lo que ha estado sucediendo y un poco la explicación de este estado de cosas. Eh, y mientras él conversaba esta ocupación de Crimea, estas diversidades, me venía a la memoria, creo que era Frederick Haas, que es uno de los grandes escritores o pensadores yo creo que era Richard, no, es Frederick Haas, el que habla de integración. De algún modo, esta ocupación de Crimea no, no generó, no provocó, no indujo de algún modo la reacción por parte del resto de Ucrania, de la Ucrania nativa, digamos, para enfrentarse, como para ponerse en pie de guerra y no dejarse asimilar por parte de Rusia. No fue demasiado una especie de, como una vez lo nombré, una especie de Pearl Harbor que provocó una reacción por parte de Ucrania, Maidán, etcétera, y el estado de cosas que estamos ahora. ¿Sí? A ver, hay una cosa ahí, va al revés, el Maidán viene primero acá. ¿Sí? A ver, Sí. si nosotros vamos hacia atrás en la historia, siempre podemos encontrar que esto es una reacción a lo anterior, ¿sí? Esto es una reacción a lo que vino antes. Y la realidad es que distintas narrativas nacionalistas van a agarrar el punto de partida que más les convenga a su propia narrativa, ¿sí? Desde el punto de vista político es, diría, poco conducente, vamos a decir, agarrarse mucho a esos debates históricos para tratar de definir el presente, ¿sí? Si te vas muy atrás. A ver, la realidad, como te decía hace un rato, que vos tenés una población que estaba en parte dividida, ¿sí? ¿Sí? Que había un claro clivaje, un cierto clivaje lingüístico-cultural, ¿sí? Y cuando el gobierno en Kiev se inclina más por un grupo, esto pasa en todas sociedades divididas, ¿no? Cuando el gobierno se inclina por un grupo, ¿sí? ¿Qué sucede? Y el otro se va a ver en desventaja, ¿sí? Y si se empiezan a sentir más o menos excluidos o incluso oprimidos, van a reaccionar. Vos pensá por salirnos de esta región, pensá en Irak, por ejemplo, ¿sí? Irak estuvo gobernado por una minoría sunita durante muchos años, que tenía una mayoría chiita y otra minoría kurda, ¿viste? Dominados. ¿Qué sucede? Después de 2003 entra Estados Unidos, establecen elecciones por lo menos más limpias que antes, ¿y qué pasa? Ganan los chiitas, ¿sí? Y el gobierno va a ser principalmente, va a tener un sesgo pro-chiita, ¿sí? Y los kurdos, pero sobre todo los sunitas, van a reaccionar de manera negativa ante esto, ¿sí? Eso es uno de los factores que alimentó el crecimiento del ISIS. Si vos mirás el ISIS, el grupo terrorista, ¿dónde tenía su núcleo? Tenía su núcleo en Irak, no en Siria. Y el núcleo duro vamos a decir, el núcleo duro del ISIS estaba en las provincias sunitas de Irak. ¿Sí? Pero bueno, volviendo al caso ucraniano, desde el punto de vista de la gente que vivía en la parte oriental de Ucrania, sobre todo las zonas más prorrusas, recuerden el mapa ese, las zonas más azules, Sí. Crimea, Donetsk, Lugansk, desde el punto de vista de ellos, un presidente por el cual todos ellos habían votado en un 80-90%, de pronto es echado en lo que a todas luces, desde el punto de vista de ellos, es un golpe de Estado. ¿Sí? Nosotros lo llamamos
la prensa occidental lo llama revolución, ¿sí? Porque simpatiza con el resultado, digamos, ¿sí? Siempre vas a ver que los medios occidentales hablan del presidente, el corrupto presidente prorruso, ¿sí? Un presidente ucraniano corrupto es como decir un presidente latinoamericano corrupto, ¿sí? O sea, todos son corruptos. Ay, es la normalidad. Zelensky tampoco está limpio, sí, sí, vamos a ser perfectamente honestos. Pero era un presidente que había sido elegido democráticamente y que cae en una situación, en una crisis que tiene, vamos, tiene bastantes aristas para profundizar, pero desde el punto de vista, lo importante es que desde el punto de vista de la gente en la parte oriental de Ucrania, nuestro presidente, el que apoyamos en un 90%, acaba de caer, ¿sí? Y el nuevo gobierno adopta un carácter mucho más nacionalista ucraniano, pero hablando de nacionalista identificado con las regiones occidentales de Ucrania, ¿sí? Claro. Un ultranacionalismo muy, muy duro. Y de hecho, de ese caldo político surgen también varios movimientos armados, varias milicias, que después van a participar en esta guerra de baja escala, que se va a ir manteniéndose. Pues estos combates nunca terminaron en Donbass, o sea, arrancan ahí en 2015, pero nunca terminan realmente. Siempre están cruzando tiros a través de la frontera, y muchos de los que participaron ahí son grupos, vamos a ver, un núcleo duro nacionalistas ultraderechistas, con importantes elementos neonazis, hay que decirlo. Solamente porque Putin lo dijo no significa que sea mentira. O sea, los medios occidentales cubrían esto antes también. Gente como el batallón de Azov, ¿sí? O sea, gente que abiertamente portaba y porta símbolos nazis, ¿sí? Los medios de Occidente, yo me acuerdo, después de 2014-15, la gente por lo menos que se ocupa de seguridad internacional, la gente que se ocupa perdón, de terrorismo doméstico, estaba muy preocupados por esta situación. ¿Por qué? Porque todo terrorista ultraderechista, nacionalista de Europa o de América, otras partes del mundo, se iban a Ucrania porque ahí tenían lugar para entrenarse con armas, ¿viste? Con esta gente. Este era un tema que se seguía y que después que empezó la guerra medio que se dejó de lado, no se resalta tanto, ¿sí? Pero esa era la gente que más motivada, que mayor motivación tenía para luchar contra los separatistas prorrusos. Ahora, me confunde algo. Zelensky no es identificado como judío, de ascendencia judía. Sí, Y sí, entonces, pero ¿cómo se compadece esta dicotomía? y podemos decir que de ambos lados, o sea, la versión más benevolente, te puedo decir, es que tal vez de ambos lados son pragmáticos y saben que se necesitan los unos a los otros. Sí, por más que Zelensky sea judío. A ver, la mayoría no sé la mayoría, pero muchos de los oligarcas en Ucrania también son judíos, ¿sí? Y no tuvieron ningún problema en hacer lo que los oligarcas hacen, que es contratar mano de obra, o sea, con mano de obra, grupos de pandillas, ¿viste? De ultraderechas para digamos, hacer trabajos sucios, ¿viste? El músculo, digamos. ¿Sí? No han tenido ningún problema para ser judíos contratar, ¿viste? Este tipo de bandas. Esa es la explicación benevolente, que ambos son pragmáticos y por más que no se gusten, se toleran porque se consideran un mal necesario entre ellos. La versión menos benevolente, que también corre por ahí, es que Zelensky no tiene opción. Sí, que Zelensky está muy condicionado por el ala dura dentro de la política ucraniana, y literalmente cuando él fue electo presidente, en realidad fue electo presidente con una plataforma de paz. Él dice: voy a hacer la paz en el Donbass. A la paz implicaba negociar con Rusia y hacer concesiones a Rusia. Él va allá y aparentemente los ultras lo amenazaron de muerte. Pero, viste, si llegas a negociar con Rusia, tus días, no tu vida política, tu vida física tiene los días contados. Eso es aparentemente una cosa, algo que se dice que pasó. Ahora, a mí no me consta, no te lo puedo asegurar que sea así, pero he visto otras cosas que han pasado en esa zona, no me sorprendería. ¿Sí? Así que en todo caso, sí, o sea, el hecho de decir sí, no puede haber neonazis ahí porque el presidente es judío, no, es irrelevante. O sea, la presencia de neonazis está ampliamente documentada en los años previos a 2022.
¿Y estos grupos qué descubren como interés fundamental para permanecer y para sostener esta situación y estar sosteniéndolo al presidente? ¿Intereses económicos, políticos, perpetuarse en determinado dominio de algún tipo de beneficio? ¿Qué sería? A ver, no te puedo dar una respuesta, vamos a decir, satisfactoria o como yo quisiera, porque no me he metido dentro, digamos, a estudiar el interior de estos grupos. Sé que son varios grupos, ¿sí? Las motivaciones, en algunos casos están motivados, o sea, pues, además de antisemitas, también son rabiosamente antirrusos, ¿sí? Y en algunos casos también antipolacos, ¿sí? Pues ellos mucha de esta gente abreva intelectualmente el nacionalismo ucraniano del siglo XX, ¿sí? Que odiaba a los polacos, a los judíos y a los rusos por igual, ¿sí? Estamos hablando de estos enclaves próximos a la frontera de Polonia, ¿es así? O los de la cuenca del Donbass, del A ver, Donbass. esta gente se fue a luchar al Donbass, ¿sí? Mucha gente se fue a luchar al Donbass. Una de las razones justamente es porque eran de los pocos que realmente estaban motivados a proseguir esta lucha y en muchos casos fueron incorporados dentro de lo que vendría a ser, entiendo, una especie de guardia nacional dentro de Ucrania. Ahora, ¿cuántos de estos quedan realmente en el terreno? No sabría decirte. Muchos, o sea, habían puesto su base, por ejemplo, el batallón de Azov, tenían su base en Mariupol. ¿Te acordás de esa gran batalla del año pasado? Sí, sí, sí. Y muchos murieron Costera. ahí, muchos cayeron prisioneros. Así que, ¿qué relevancia tiene este elemento hoy en día? No sabría decirlo. Obviamente, por cuestiones de relaciones públicas, no es algo que precisamente se resalta mucho en la cobertura en los medios en Occidente, porque cada tanto alguna nota se cuela. De hecho, en el New York Times hace unos meses, creo que fue el New York Times, había una nota bastante bizarra en la cual pretendían explicar que el hecho de que esta gente utilizara símbolos nazis no significara que fueran nazis, sino que tenían gran admiración por la capacidad de batalla del ejército de Hitler, algo así. Era una manera de decir, tienen símbolos nazis, pero tatuajes nazis, pero no son nazis, ¿sí? A ver, no me quiero perder demasiado en esta discusión porque esto no representa la mayoría del ejército ucraniano. ¿Sí? Esto representa una parte, un núcleo duro particular y que fue muy relevante en los años 2014 a 2022, ¿sí? Pero mientras tanto el ejército ucraniano es otra cosa, o sea, ha sufrido varias rondas de movilización, ¿sí? Y es mucho más representativo de la población en general. Estos ultras que yo te digo antes del Maidán eran una proporción muy, muy pequeña vamos a decir, de la escena, vamos a decir, el caudal de votos que obtenían en Ucrania era ínfimo, ¿sí? Después del Maidán su poder es desproporcionado con respecto a su base electoral, ¿sí? Pero no es que la mayoría de los ucranianos fueran así. Por eso yo digo, no es cuando Putin dice, estamos haciendo esto, unas razones, es desnazificar Ucrania, ¿sí? Esa no es la motivación principal, o sea, es un slogan de propaganda, ¿sí? Cuando Putin dice que hay que desnazificar Ucrania, eso es una palabra clave, digamos, entre líneas está diciendo hay que barrer al gobierno, hay que barrer a la élite política en Kiev, porque cuando él dice desnazificar, está diciendo barrer a la gente más nacionalista, más intransigente, ¿sí? Federico, se nos vuela el tiempo, me gustaría una conclusión final y yo te tendría que hacer la pregunta de rigor. Expectativas de paz, pronóstico, ¿qué evolución crees que van a tener los acontecimientos? Uf, imposible resumirlo en un minuto. No, no, Bueno, no, no hagamos, tenemos. probemos. A ver, hoy por hoy la guerra está en un punto donde Ucrania, los medios en Occidente están empezando a admitir lo que era obvio hace un tiempo, que Ucrania está perdiendo. Sí. Se ha puesto mucha expectativa en la contraofensiva de este año. La contraofensiva, digamos, agotó la mayoría de sus recursos sin llegar muy lejos. Sí, es la realidad. Em, y no queda claro qué capacidad tiene Ucrania para reconstituir sus fuerzas, porque han sufrido pérdidas enormes, ¿sí? Y no está claro qué tanto pueden reconstituir sus fuerzas, ¿sí? Así que ellos están en la posición de debilidad. Desde el punto de vista de Rusia, ¿sí? Ellos están en la posición de fortaleza, en una posición que se está fortaleciendo día a día, y podemos entrar en los detalles de por qué, ¿sí?
Pero hoy por hoy, jugar el juego, digamos así, de largo plazo es algo que favorece más a Putin que favorece a Ucrania. Bueno, nos ¿Sí? quedaba pendiente un poco el way ahead, la proyección, las probabilidades. A ver, tenemos 10.000 formas de nombrarlo, prognosis, pero bueno, tampoco adivinación, y no le estamos pidiendo esto a Federico. ¿Cómo verías vos ahora en octubre del 2023 una probable evolución de los acontecimientos? Sí. A ver, para tener una idea de cuáles son los parámetros posibles de un acuerdo, tenemos que establecer cuáles son las causas de fondo del conflicto. ¿Sí? Pasamos un rato recién hablando de historia, ¿sí? Sí. Pero esta historia es uno de los componentes, es uno de los ingredientes, y yo no diría que es la causa principal del actual conflicto. ¿Sí? Eh, el gobierno, como recién hablábamos, del gobierno que surge de 2014, del MAIA y de los gobiernos posteriores, son gobiernos que adoptan una postura más pro-occidental, ¿sí? Pero esa postura pro-occidental, ¿qué implica? ¿Qué implicancias tiene? Desde el punto de vista de qué es lo preocupante para Moscú. La idea de unir a Ucrania a la OTAN, ¿sí? Que de hecho Ucrania lo pone en su constitución, ¿sí? Y los rusos vienen diciendo desde hace décadas, pero particularmente desde 2008, cuando la OTAN por primera vez dice que van a meter en algún momento a Georgia y Ucrania dentro de la OTAN, Rusia viene advirtiendo que esto es una línea roja que no se debe cruzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que conocemos en relaciones internacionales como un dilema de seguridad. Las medidas que vos tomás para fortalecerte vos o tu alianza en las relaciones internacionales, ¿qué medidas son? Y sumar poder. Y eso genera inseguridad en otros países, ¿sí? De la misma manera, imagínense que Canadá o México decidieran unirse a una alianza militar con China y permitieran que China entrenara a sus tropas, les vendiera armas y hablaran de poner bases chinas o sistemas de armas chinos en territorio mexicano o canadiense. Estados Unidos se volverían locos. ¿Sí? Bueno, imagínate esto desde el punto de vista de Moscú, porque ya les ha pasado antes, ¿sí? Después de la Guerra Fría dijeron, bueno, vamos a disolver el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética en paz y vamos a permitir que Alemania se reunifique, ¿sí? Pero el acuerdo, que era un acuerdo no escrito, pero eso no lo hace menos real, era un acuerdo no escrito de que no se iba a expandir la OTAN hacia el este. Y después, ¿qué hicieron? La OTAN se expandió igual. Igual los rusos se lo bancaron, pero Belarus y Ucrania y Georgia son líneas rojas, porque ¿qué pasa? Eso ya llevaría a la OTAN a las fronteras de Rusia. Y no importa que digas que la OTAN es una alianza totalmente defensiva, ¿sí? Que no es una amenaza para Rusia, los rusos primero no lo van a creer. Y segundo, si vos mirás la OTAN, que es esencialmente Estados Unidos al frente de una alianza de estados más pequeños, ¿qué ha hecho Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas? Ha intervenido en múltiples países, ¿sí? Que no eran una amenaza para Estados Unidos. Entonces, otros países, otras grandes potencias ven eso y ven el track record y dicen, mira, ustedes han intervenido en Kosovo, destruyeron Afganistán, destruyeron Libia, destruyeron Irak, ayudaron a destruir Siria. Si ellos ven ese track record y dicen, no nos convence esto que nos digas que no tienen intenciones agresivas, que no tienen intenciones de cambio de régimen. ¿Sí? De vuelta, no quiere decir que tengan razón, pero es la percepción que ellos tienen. ¿Sí? Es una percepción que tiene una cierta base en la realidad. Entonces, la pregunta es, bueno, en el momento que parece que Ucrania se está yendo a convertir en un aliado de la OTAN, ¿sí? Si no en los papeles, por lo menos de facto, ¿sí? Rusia interviene y dice, bueno, hasta acá llegaste. Y lo que intentaban hacer en principios de 2022 fue hacer una operación relámpago para cambiar al gobierno en Ucrania. ¿Te acordás el año pasado cuando hablamos de esto? Yo mencioné que aparentemente Rusia había entrado con muy pocos soldados para el tamaño de Ucrania. Esto después se confirmó que fue verdad, la fuerza de invasión fue muy pequeña, ¿sí? Mm. No convocaron reservistas, entonces la operación sale mal porque Rusia quiere hacer algo parecido a lo que Estados Unidos hizo en Irak en 2003. Entró en 2, 3 semanas, barrí las Fuerzas Armadas, barrí al gobierno y puso un gobierno amigo. ¿Sí? Un putsch. Claro, hoy se sabe que ese era el plan, más o menos. ¿Sí? Y fracasó, ¿por qué? Porque subestimaron mucho la capacidad de resistencia de Ucrania y la voluntad política de resistir de Ucrania. ¿Sí?
Pero Y, bueno, y, fracasada esa operación inicial, ya estás en el baile. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a retirarte? y eso puede ser adjudicable al liderazgo del presidente ucraniano. De Zelensky, no, de Zelensky se le puede adjudicar el liderazgo post-invasión, pero muchas de las cosas vamos a decir, entrenamiento y equipamiento que Ucrania recibe que le permiten resistirse, esto viene de administraciones anteriores también. O sea, no es solamente Zelensky. O sea, es un proceso que se inicia de 2014 para acá. Desde el punto de vista de Moscú, ellos ven esto y dicen, están convirtiendo a Ucrania de facto en un aliado de la OTAN, y los propios ucranianos decían, queremos ser un bastión, el bastión antirruso de Occidente. Pues imagínate cómo suena esto en el Kremlin. El Kremlin viene insistiendo, Rusia viene insistiendo desde hace mucho en que Ucrania debe ser neutral. Y neutral no son los papeles, como Austria, ¿sí? O como Finlandia hasta hace poco. Neutral de facto, quiere decir no armas de la OTAN en territorio ucraniano, no asesores de la OTAN en territorio ucraniano. Y si vos mirás el acuerdo de paz que estaban negociando al mes de haber empezado la invasión, pues te hagas más o menos por abril, marzo, Sí, abril, había un acuerdo negociado. había una luz, sí. Sí, y precisamente las condiciones que Rusia pedía para finalizar la guerra eran estas, ¿sí? La esencial neutralización de Ucrania. Ni siquiera pedían que les reconocieran Crimea. El texto, en principio, el texto que habían preacordado, decían que bueno, vamos a dejar Crimea el problema de Crimea vamos a dejarlo para las generaciones futuras, ¿sí? Ahora, ese acuerdo se cayó porque Boris Johnson fue a Kiev y le dijo a Zelensky, no firmen esto porque no los vamos a apoyar. En su momento digamos, mucho esto era secreto, pero se sabe porque ya lo han dicho los turcos y los israelíes que hicieron de mediadores. Sí, después salió publicado. Así que esto hoy se conoce. ¿Sí? Así que eso te da una pauta de qué es lo que Rusia está buscando. Ahora, después de un año, más de un año después, ¿sí? De enormes sacrificios militares por parte de ambos bandos, y las líneas, vamos a decir, las líneas de los objetivos se van corriendo, porque uno dice, bueno, vos buscás, digamos, que lo que vas a ganar tenga algún tipo de proporcionalidad con lo que sacrificaste, ¿sí? Esto de ambos bandos. Por eso hay poca voluntad para negociar todavía, ¿sí? Ahora, No, dicho eso, me gustaría meter en el debate porque realmente surge súper interesante el tema. No sé si fue Kissinger que en su momento advertía la inconveniencia para Ucrania de otanizarse, de europeizarse, porque esto generaba un eh, evitar una amortiguación, una zona como de compás de espera, que yo retomo las palabras de un profesor muy querido de Juan José Borrell, que él habla del glacis defensivo, no el estado tapón, no el estado neutral, sino con esta modalidad que habría que definirlo quizá de otro modo, lo haremos en una parte, pero como que abrazarse a Europa, pero sobre todo con una especie de, no digo de guerra cultural, pero sí de una revolución cultural, esta europeización de la juventud sobre todo, ucraniana, generó de algún modo este imprudente escalamiento a situaciones que no fueron toleradas por el Kremlin. ¿Qué sí. me dirías de eso? Y es correcto. No solamente es Kissinger, a ver, hubo muchos funcionarios, hoy de vuelta es algo que se tiende a olvidar o que no se resalta muy seguido, pero muchos funcionarios intelectuales de gran envergadura se opusieron a la expansión de la OTAN precisamente por esto. O sea, en la década del 90, no me acuerdo el año exacto, hubo una carta abierta publicada por numerosos embajadores y diplomáticos de carrera con experiencia en la Guerra Fría, con experiencia en Europa Oriental, diciendo no expandan la OTAN, esto es mala idea, nos va a llevar a un conflicto con Rusia. ¿Sí? No dijo solo Kissinger, lo dijo George Kennan. Lo dijeron por lo menos 2 o 3 embajadores americanos que estuvieron en Moscú. Hay un memo muy conocido que se filtró ¿cómo se llama este? Burns, que es ahora director de la CIA, que fue embajador en Moscú.
y él explicó, es un memo creo que escrito para Condoleezza Rice, me parece que era la destinataria. El tipo explicaba claramente que Ucrania en la OTAN es una absoluta línea roja para el Kremlin, no solamente para Putin, para todo el espectro político ruso. ¿Sí? O sea, no es que porque acá hay muchas veces la cobertura en Occidente tiende a focalizarse en una o unas pocas personas para demonizarlos. Es una cobertura muy hollywoodense, ¿no? Como que está el malo, ¿viste? Tenés siempre el Hitler del momento. No sé si te acordás, en los 90 el Hitler del momento era Slobodan Milosevic. Después el Hitler del momento era Saddam Hussein. Después, antes de eso fue el Ayatollah Khomeini. Sí, siempre tenés el Hitler del mes, digamos, que pues tenés que demonizar al enemigo. El Y eufemismo si adecuado. Claro, y la solución hollywoodense es si eliminamos al malo mayor y a su grupo de amigos, digamos, si eliminamos al capo mafia, como que todo va a estar bien. Y la realidad es que no funciona así. Lo puedes ver con los carteles narcos, pasa lo mismo. Eliminás al capo narco y ¿qué pasa con el cartel? ¿Desaparece? No. Se Sigue el otro. fragmenta. Bueno, Al Qaeda, Estados Unidos viene descabezando distintas cúpulas de Al Qaeda desde hace años y Al Qaeda sigue estando ahí. ¿Sí? Así que esto, no, esto es un consenso que digo, no es solamente algo que sale de la cabeza de Putin o de una supuesta megalomanía de Putin. Rusia considera que necesita, por buenas razones históricas, una zona de seguridad a su alrededor, una zona de influencia. Y esa zona de influencia, como vos mencionás, no es un estado tapón, no es un estado neutral. Un estado tapón puede ser neutral, pero en realidad la idea es que mi estado tapón sea mi paragolpes en contra de una agresión externa, cosa que en caso de una agresión externa, en caso de ser invadidos, tengamos margen de reaccionar y que el campo de batalla preferentemente sea en el estado tapón, no en mi territorio. Lo cual es perfectamente entendible si vos fuiste a la Unión Soviética y sufriste la Segunda Guerra Mundial en tu territorio y la Primera Guerra Mundial en tu territorio, es perfectamente entendible que no quieran volver a pelear una gran guerra en su propio territorio nunca más. Absolutamente. ¿Sí? Pero por eso la necesidad de tener una zona de influencia a su alrededor, y de hecho, Estados Unidos, digamos, para dar la imagen completa, Estados Unidos también la tiene en América Latina. Lo llamamos la doctrina Monroe, pero la doctrina Monroe no es otra cosa que eso en versión americana. Tal cual, tal cual. Eso, la geopolítica sigue manteniendo su vigencia y me viene a la memoria, pero no viene al caso, solamente a la memoria como comentario cuando en algún momento hubo como una especie de regodeo de los países, y creo que fue en el Báltico. Yo después voy a ver en qué año y me ayudaría que si lo llegás a descubrir me lo mandes. En qué año hubo todos ejercicios militares, hasta diría yo, o en Polonia o en los países bálticos, pero muy cerca de la frontera rusa, que de algún modo era era toda una provocación, porque no podemos desconocer que el pacto opuesto a la OTAN era el de Varsovia. Y entonces cuando Sí. Varsovia se occidentaliza, recordemos que uno de los primeros aliados para la coalición contra Irak fue Polonia, uno de los principales aportantes de recursos humanos, me refiero, los más importantes, y eso no le debe haber gustado nada a la muchachada de Moscú, ¿no? Claro, no Federico, solo eso, tengo un paréntesis, Polonia está queriendo armar unos ejércitos más grandes de Europa ahora. eh, Van a poner la plata para armar unos ejércitos más grandes de Europa. bueno, es un buen dato porque, bueno, el otro día cuando estábamos reunidos en un lugar que no vamos a decir dónde, yo bromeo mucho en que normalmente los civiles saben mucho más que nosotros, los militares de fierros, y a la hora de estar hablando de armamento, características, disponibilidades, cantidades, etcétera, bueno, ahí nos matan. Uno ya se volvió un poco fanático más de lo filosófico que de la praxis. Fede, yo quiero agradecerte, te quiero dejar las palabras finales, una reflexión final, un comentario, a ver eh, cómo podría evolucionar esto. A nosotros nos impulsa la razón de ser, la finalidad última de nuestro espacio es tratar de que este tipo de cosas no suceden, pero desde, bueno, desde el fin de la historia, desde Fukuyama hasta ahora, estos atisbos de que las guerras eran un nunca más, lamentablemente no es así.
Y Sí. bueno, tu reflexión final respecto a cómo va a continuar este episodio tan doloroso, tan triste, que tiene sus picos de máxima y de mínima permanentemente. Te dejo las Sí. palabras finales. Bueno, Fukuyama, digamos, si la historia se terminó, bueno, lamento decirle a Fukuyama, la historia volvió. Y volvió con tanques y volvió con drones. Em, a ver, para saber, bueno, recién esbozamos un poco cuáles eran las causas de la guerra, así que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que aceptaría? O sea, a ver, ¿quién va a poner las condiciones para finalizar la guerra? ¿Sí? Y hoy por hoy pinta que va a ser Rusia, porque como mencionaba antes, Ucrania está agotada. Ucrania por sí sola no podría defenderse si no fuera por la ayuda material de Estados de Occidente, principalmente Estados Unidos. Ahora, hay señales de que sus aliados se están bajando del carro, si o tienen ganas de bajarse del carro. Si miramos recientemente lo que pasó en Estados Unidos, ¿sí? Por un lado, por un lado tenemos el agotamiento de la capacidad industrial de Occidente para abastecer a Ucrania. ¿Sí? No hay capacidad industrial suficiente, o sea, el pico de ayuda militar ya pasó mayormente. Por eso te decía que Ucrania difícilmente pueda reconstruir lo que ya perdieron. Pero también estamos viendo señales de que se está fracturando la voluntad política de sostener la ayuda a Ucrania. Esto lo estuvimos viendo las últimas semanas. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Algo que nunca había sucedido antes, que el speaker de lo que vendría a ser la Cámara de Diputados de Estados Unidos acaba de ser cesado por su propio partido como resultado de una pelea en la cual uno de los principales factores era si se incluía en más fondos de ayuda para Ucrania o no. Hay una creciente oposición de legisladores, sobre todo republicanos, a seguir financiando Ucrania, ¿sí? Porque consideran que o ya es una causa perdida, o porque consideran que necesitan empezar a guardar la plata para un futuro enfrentamiento con China, que ven como probable en los próximos años. Así que esto indica que para Ucrania, digamos, el futuro lo veo mal, ¿sí? Por eso no sé, o sea, las declaraciones públicas por ahora siguen siendo intransigentes, no se ve voluntad de negociar del lado ucraniano. Hay que ver cuánto dura. Del lado ruso hay que ver qué están dispuestos a aceptar, porque mucho que el análisis que vos ves hoy habla de convertir a Ucrania en un conflicto congelado, como Corea del Norte, Corea del Sur, por ejemplo. Pero eso, hay varios analistas que dicen esto es Occidente debatiendo consigo mismo, sin preguntarle a los rusos si los rusos están dispuestos a aceptar ese escenario. En base a lo que hablamos recién, del dilema de seguridad y demás, yo creo que no. Yo creo que los rusos van a tener el incentivo de seguir con las operaciones hasta que Ucrania quede efectivamente neutralizada. ¿Sí? Así que eso es lo más cercano que te puedo dar a un parámetro. O sea, convertirlo en un conflicto congelado y dejar que Ucrania se siga armando atrás de la línea de contacto congelada, no es una opción que le apetezca a Moscú. Y por último, la diplomacia tiene un problema adicional, que es que desde el punto de vista de Moscú, Occidente no es un partner creíble. Pues ellos dicen, Estados Unidos entra y sale, abandona acuerdos como se le canta. Fíjese, por ejemplo, lo que pasó con Irán, ¿no? Firmaron un acuerdo nuclear con Irán, Irán está cumpliéndolo, cambia el gobierno de Estados Unidos y Estados Unidos se sale. Y como es tan poderoso, se sale sin pagar consecuencias, ¿sí? Entonces, Rusia dice, bueno, podemos negociar con los franceses, con los alemanes. Bueno, fíjate qué pasó con Minsk II. Minsk II intentó ser un acuerdo diplomático para tratar de desactivar el conflicto, ¿sí? Y una vez empezada la guerra en 2022, el expresidente Poroshenko y Angela Merkel y François Hollande salen a decir que Minsk II fue una farsa, que solamente estamos tratando de ganar tiempo para armar a Ucrania, ¿sí? Y vos mirás eso desde Moscú y decís, ¿qué incentivo tengo para negociar con esta gente? ¿Qué credibilidad tiene esta gente? ¿Sí? No quiere decir que la credibilidad de Moscú necesariamente sea mucho mayor desde el punto de vista de Occidente, pero lo que voy es que pues es difícil acercar posiciones diplomáticamente. El nivel de garantías que van a exigir para hacerlo creíble va a ser mucho mayor. Así que tengamos esta charla de vuelta dentro de 6 meses y veamos cómo evolucionó para entonces. Las siguientes instituciones y empresas, preocupadas por el presente y el futuro del país, apoyan a Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Sociedad Militar Seguro de Vida,
respeto a la dignidad de personas y a su diversidad, estricto cumplimiento de la legalidad, objetividad profesional, integridad personal e institucional, transparencia. Son solo algunos de los principios que rigen a la más sólida institución para los servidores de la nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares. 30 años trabajando para cumplir con los requerimientos del Montepío argentino. Respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a beneficiarios y beneficiarias de todo el país. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional. Amugenal está cuando nos necesitas, en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Amugenal, sentite cerca. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la obra social de las Fuerzas Federales Nacionales. Para consultas, comunicate al 0800-222-3300 o www.iosfa.gov.ar. Coto, Centro Integral de Comercialización Sociedad Anónima, una empresa argentina hecha por argentinos que engrandece al país. Porque una empresa que exporta es un país que crece. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Estado Mayor Conjunto, Armada y Fuerza Aérea Argentina.